Una de las problemáticas más frecuentes que se origina hoy en día en las familias es el tema de las pensiones de alimentos, interrogantes como cuánto se debe pagar, cómo hacer para que se cancele, cuáles son los pasos a seguir, entre otros cuestionamientos. En primera instancia, clarificar que la ley establece un pago mínimo y un máximo por pensión de alimentos equivalentes al 40% del ingreso mínimo, cuando no existen ingresos demostrables, y hasta un 50% de las rentas percibidas por la totalidad de hijos con derecho a alimentos respectivamente. ¿Cuánto es lo que debe pagar un padre o una madre? Que también es una situación que puede ocurrir. La verdad es que hay que determinarlo caso a caso, ya eso es un tema súper importante, pero sí la ley establece montos mínimos y montos máximos. En cuanto al monto mínimo que un padre debe pagar, la ley señala que si el padre no tiene ingresos o no tiene ingresos demostrables, se entenderá que al menos gana el sueldo mínimo. Entonces, en razón de ello, lo que el padre debe pagar si tiene solo un hijo es un 40% de un ingreso mínimo, que hoy día serían algo así como 120.000 pesos. ¿Y cuánto es el máximo? El 50% de sus rentas, no de un sueldo mínimo. Es decir, si un papá gana 1 millón de pesos, lo máximo que él puede pagar alimentos para todos sus hijos son 500.000 pesos. Entonces, ¿cuánto es lo que debe pagar un padre? Pues hay que verlo caso a caso, porque va a depender de su ingreso, de las necesidades del niño, y va a depender evidentemente también si tiene otros hijos, ya que son carnes. Ese 50% máximo que un padre puede pagar incluye a todos los hijos que en definitiva el padre tenga. Otra problemática que se presenta permanentemente es qué hacer cuando el demandado o demandada no cancela las pensiones de alimentos. Existen varias alternativas: arresto nocturno, arraigo, retención de licencia de conducir, hasta embargos dependiendo de la deuda. La verdad es que las soluciones son variadas, pero la más común es pedir la orden de arresto. Ahora, si bien es cierto, la ley permite que las partes sin un abogado puedan solicitar una orden de arresto cuando el padre no paga, en definitiva muchas veces se complica porque esto se tramita a través de un sistema que es electrónico. No hay intervención como había hace 2 años atrás de parte del tribunal, bueno, 3 años atrás en realidad, de parte del tribunal, donde uno llevaba el papel, en el tribunal lo asesoraban de cómo hacerlo. Como hoy día ya no se pueden hacer presentaciones directas al tribunal, todo se tiene que subir a través de una plataforma electrónica del Poder Judicial. Muchas veces las partes no saben usar la plataforma o en realidad no saben cómo pedir lo que en realidad ellos quieren. Entonces muchas veces eso lo complica, pero las soluciones más comunes son la orden de arresto, la orden de arraigo, la suspensión de la licencia, y cuando la deuda ya es muy grande también se puede pedir un embargo sobre alguna propiedad, sobre algún vehículo, sobre cualquier bien en realidad que pueda tener esta persona deudora. En relación a la deuda retroactiva, existen creencias que estas se originan desde el nacimiento del menor. Sin embargo, no es así. Se inicia la fecha de notificación al padre o madre de la demanda de alimentos, y si no se cancela en su oportunidad o se hace en forma indebida sin que tome conocimiento el tribunal, es decir, los llamados pagos por fuera o por mano y no a través de la cuenta habilitada por el Tribunal de Familia para estos efectos, queda como deuda. La deuda retroactiva propiamente tal, si no se ha demandado, no existe. ¿Cuándo empieza un padre con la obligación de pagar? Desde el momento en que se le notifica la demanda de alimentos. Si el padre de ahí en más no paga o paga menos, efectivamente se puede pedir que el tribunal calcule cuánto es esa deuda, y una vez que esté calculada la deuda, se puede pedir el arresto. No se pide el arresto de manera inmediata. Lo primero que se hace es pedir que el tribunal calcule la deuda. Esto se le notifica al papá y le dice: ¿sabe qué, señor? Usted está debiendo tanta plata, es verdad que lo debe, porque también en muchos casos ocurre que hay algunos papás, y eso también es una recomendación, dan el dinero por fuera, lo dan por mano o se lo depositan en la cuenta RUT porque es más cómodo, y la verdad es que es una recomendación también para los papás: no lo hagan, siempre depositen en la cuenta de alimentos, porque después el tribunal no tiene cómo saber que efectivamente usted le pasó, no sé, 100.000 pesos por mano, y algunas mamás lamentablemente no reconocen que ese dinero se pagó y finalmente se termina perdiendo y hay que pagar nuevamente esos 100.000 pesos. Finalmente, agregar que el régimen de visitas es independiente de los alimentos, es decir, no se puede suspender un pago de estos. Cuando no haya acceso a las visitas del menor, el pago se debe efectuar sí o sí. Existen otras medidas legales cuando alguna madre o padre se niega a visitar a los niños. Se debe denunciar ante tribunales, pero no suspender los correspondientes pagos de alimentos, ya que allí se origina la citada deuda.